Conocerse para conocer. Capítulo 12. El discernimiento entre el bien y el mal, y entre un bien y un bien mayor. Aunque el asunto del discernimiento podríamos haberlo abordado casi desde el principio del presente cursillo, conocerse para conocer, me ha parecido más conveniente dejarlo para este capítulo 12, en el que ya tenemos una visión general del ser humano inmerso en la realidad de todo lo creado, porque desde aquí puede profundizarse mejor en él, al poseer ya un mayor conocimiento de causa. Aunque para entenderlo mejor, dándole un sentido más visual, vayamos a fijarnos de nuevo en el diagrama que desentrañamos al principio, y en el esquema vivencial que recorrimos a continuación, al detenernos en las actitudes básicas del ser humano. Recordando todo esto y avanzando en ello, podemos afirmar que todas las actitudes y decisiones del hombre, tanto individuales como del ser humano en su conjunto, presentan una motivación que las desencadena y una intencionalidad que las lleva a término. Ambas, motivación e intencionalidad, están íntimamente relacionadas entre sí, aunque en un primer momento pueda parecernos otra cosa. Dicha interrelación no es algo novedoso que nosotros vayamos a descubrir aquí, sino que ya está recogida y reconocida por la sabiduría tradicional que la incluye en la expresión recta intención. Detengámonos en ello un momento para saber de lo que hablamos cuando la empleamos. Se entiende por intención, según la primera acepción de esta palabra en el diccionario, la determinación de la voluntad en orden a un fin. A esto, el adjetivo recta añade la motivación y el modo que debe conducir dicha intención, es decir, su moralidad, que ha de ser correcta, acorde a la moralidad de quien habla, y que en el español tradicional es la moralidad que tiende al bien supremo, que es como decir que tiende a identificarse con la voluntad de Dios, bien supremo. De esta forma, la expresión recta intención, en español, indica que la determinación de la voluntad individual tiende a identificarse con la voluntad de Dios, que es, en definitiva, quien dictamina el orden final, o lo que es lo mismo, que es la intención moralmente correcta, adecuada y recta, mantenida sin desviaciones, tanto en su principio, en el hecho u objeto, como en su medio, en el desarrollo y circunstancias, y en su fin, su destino último. La palabra moralidad es la denominación que se da al hecho de valorar y discernir entre lo que es bueno y lo que es malo en los actos humanos. Así pues, la moralidad está orientada directamente a averiguar la voluntad de Dios respecto a dichos actos, para establecer su bondad o malicia. En consecuencia, una correcta moral no se conforma con una intención buena, que puede disimular u ocultar un pecado, o con una intención recta, en la que la intencionalidad prevalece sobre la rectitud, sino que busca la recta intención. Todo lo que hagamos debe estar inspirado por esta recta intención, en la que el bien, la voluntad de Dios, prevalece sobre la intencionalidad última. Apliquemos esto a un ejemplo, como puede ser la valoración de los logros de la técnica, en los que muchas veces, dada su novedad, no disponemos de valoraciones autorizadas previas que nos puedan servir de orientación. Muchos de los logros que la técnica ofrece y que nos son presentados como un avance, al valorarlos con un poco de detenimiento, descubrimos que no son tal, sino más bien lo contrario, ya que no están orientados por una recta intención. En la vida siempre se nos presentan novedades en las que tenemos que discernir sobre su moralidad, sobre si tal o cual asunto es bueno o malo. Por eso, si queremos conservar nuestra libertad, no debemos esperar a que otros decidan por nosotros y nos lo den todo resuelto, ya que en tal caso nos encontraríamos ante una negligencia culpable, o al menos un pecado de omisión, sino de complicidad. A veces, ante la inmediatez de una decisión, no podemos aguardar a conocer la opinión de la Iglesia sobre el particular. Por eso es obligación nuestra preocuparnos por saber algo sobre el tema de que se trate. Pero especialmente, sobre todo y ante todo, apoyarnos siempre en la recta intención, que el principio o la materia sea buena, que los medios también lo sean y que el fin sea bueno. Si alguno de estos falla,
el asunto es moralmente malo, aunque pueda aparentar otra cosa. Comprobémoslo en un ejemplo concreto. Tener un hijo es un principio moralmente bueno. Curar a otro hijo ya nacido es un fin igualmente bueno. Pero tener un hijo con el propósito de utilizar los órganos de éste como posible curación del otro hijo enfermo es malo, independientemente de que los dos hijos puedan quedar perfectamente después. Porque eso implica el tratar al segundo hijo como un objeto de utilidad sin valor en sí mismo, y eso es la vejación de una persona en función de otra. Luego, si los medios son malos, todo el asunto es malo. Ya dice el principio clásico que el fin no justifica los medios, como acabamos de ver. Además, si ahondamos en el asunto, descubriríamos, por ejemplo, que puede ser que no valga cualquier hermano para solucionar el problema del primero, y haya que realizar una selección genética de entre varios embriones. ¿Y los que no son útiles, qué se hace con ellos? ¿Eliminarlos? Dicho en román paladino, ¿asesinarlos? ¿Congelarlos? ¿A capricho de los padres y el azar? En fin, con estas pinceladas podemos comprobar que para establecer este discernimiento realmente no se necesitan grandes conocimientos, sino solamente una recta intención, y hacia ella, hacia la voluntad de Dios, es a la que tenemos que dirigirnos. Todos los hechos de nuestra vida deben pasar por este tamiz, incluidas todas las novedades y logros que se nos puedan presentar, por infinidad que sean, si queremos ser verdaderos administradores de ella. Veamos otro extremo derivado de este principio de actuación denominado recta intención, necesario para establecer un correcto discernimiento. Se trata del principio de autoridad. La autoridad es el poder o el prestigio que alguien ostenta sobre otros, y que ejerce no en base a sí mismo, sino en representación de Dios, el poder supremo. Luego toda autoridad viene de Dios, y como tal debe ser ejercida según esa voluntad de Dios que hemos denominado recta intención, y en consecuencia la persona que la ostenta debe ser obedecida y respetada en atención al bien que representa. En el ejercicio de la autoridad, ésta se establece o se manifiesta a través del dictado de normas o leyes que han de cumplirse en el ámbito de influencia de tal autoridad, y al correcto cumplimiento de esas leyes, meramente humanas, es a lo que llamamos legalidad. Si la autoridad aplica la recta intención, la legalidad está imbuida de todo ese bien que representa. El problema surge cuando el principio de autoridad es conculcado, al no ser ejercida según la voluntad de Dios, y por tanto sin recta intención. Y como la autoridad se manifiesta en las leyes que dicta, esa conculcación se manifestará en leyes sin recta intención, es decir, moralmente malas, injustas. ¿Qué obligación tiene el cristiano, o quien pueda dirigirse en su vida por el principio de la recta intención, de obedecer esas leyes moralmente malas? Ninguna. Porque quien vulnera el principio de autoridad que le asiste, destruye su propia capacidad de ejercerla, y la pierde para ese extremo concreto. Seguirá teniéndola para lo que hace bien, pero no para lo que hace mal. La obediencia podrá ser confiada, pero no ciega. Y uno tiene que saber de quién se fía. Como dice San Pablo, sé muy bien de quién me fié y no quedaré defraudado. A veces nos han querido enseñar que la autoridad está por encima del bien y del mal, y que la obediencia y confianza en ella no puede ser cuestionada. Pero eso contradice el principio de la recta intención y la propia esencia de Dios que lo fundamenta, y en consecuencia vulnera la capacidad de discernimiento como don de Dios. ¿De dónde sino el no deberle pleitesía al príncipe de este mundo, al demonio? La legalidad sólo tiene que ver con el correcto cumplimiento de las leyes, no con la bondad o maldad de las mismas. No se puede confundir legalidad con bondad. Uno puede realizar actos legales siendo estos mismos intrínsecamente inmorales y por tanto pecado. Nuestra responsabilidad de obrar el bien se establece ante Dios, no ante los hombres. Es por eso que San Pedro y los apóstoles responden así al sumo sacerdote y al Sanedrín que les habían prohibido hablar de Jesús. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues entonces, quien obedece esas leyes o normas moralmente malas,
se hace partícipe de la maldad de quien las dictó. ¿Dónde queda en ese caso la dignidad de ser sacerdote, profeta y rey que confiere el bautismo para quien se somete a los dictados del mal? El principio de autoridad dimana, pues, del principio de la recta intención, circunstancia que es necesario conocer para llegar a establecer un correcto discernimiento que nos haga disfrutar de la verdadera libertad, don gratuito de Dios. Porque si la recta intención brota de nuestro interior, la autoridad, como consecuencia suya, también. Y de ahí la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y si discernimos, es que tenemos autoridad para hacerlo, por pura gracia de Dios. Entendemos por discernimiento la acción de distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia que hay entre ellas y también el juicio o la valoración que establecemos al respecto. Esta palabra procede del verbo discernir, que a su vez está compuesta por la partícula dis y el verbo cerner o cernir, que significan respectivamente separar y pasar por el cedazo, es decir, separar lo que se ha pasado por el cedazo. Quizás con esta segunda explicación se entienda más gráficamente lo que significa el discernimiento. San Ignacio de Loyola al discernimiento espiritual lo denomina discernimiento de espíritus, pero aquí, para evitar confusiones con el espíritu del hombre y con el Espíritu Santo, lo llamaremos discernimiento de intenciones, inclinaciones, tendencias, inspiraciones, para seguir la misma terminología popular empleada en la expresión recta intención. Así pues, este discernimiento, tan importante y necesario en nuestra vida, se podría expresar como saber distinguir entre buenas y malas intenciones, con el fin de lograr la recta intención. Lo contrario al discernimiento es la confusión, que es la estrategia usada por el demonio para intentar impedir una correcta decisión u opción. Cuanta más confusión reine, más fácil le será pescar en río revuelto. Esta es la circunstancia que hace tan necesario tener unos criterios de lógica espiritual que ayuden a establecer un discernimiento correcto. Hay que contar con un buen cedazo. Pero estos criterios no están fundamentados en sentimientos, sino en pura lógica, aunque con ellos haya que analizar sentimientos. Circunstancia que no hay que olvidar nunca para no caer en la confusión y el error. El primer criterio lo podríamos enunciar como el Espíritu Santo es uno solo y no hay contradicción en él. Lo que el Espíritu de Dios inspira a la Iglesia a lo largo de su historia y a cada persona en concreto es bueno y coherente consigo mismo, y no puede haber contradicción en ello, aunque sí pueda existir diferencia formal o de aplicación, que eso ya es humano y por tanto mudable, pero nunca de base. Si se da la contradicción, surge entonces la confusión, lo que indica que el mal se ha introducido en la disyuntiva. En ese caso, la intención que se oponga a la coherencia será la que proceda del maligno. Dice San Pablo: habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. Este criterio es la base de lo que hemos llamado la recta intención. De ahí la coherencia de principio en el bien, la coherencia de medio y circunstancias en el bien, y la coherencia de fin en el bien. Además, este criterio abarca y engloba todos los demás, estableciendo siempre una coherencia final en el bien. El segundo criterio lo podemos enunciar como el maligno también es coherente consigo mismo. Como dice Jesucristo: pues si Satanás se ha levantado contra sí mismo y se ha dividido, no podrá mantenerse en pie, está perdido. Pues si el demonio es mentiroso y padre de la mentira, nunca dejará de serlo, y todo lo investirá de una falsa apariencia de bondad, con la intención de engañar. Y si la maldad llega a descubrirse, ésta siempre aparecerá como una maldad benéfica. De ahí los placeres y satisfacciones momentáneas. Porque si no se presentase esta apariencia benéfica, ¿a quién engañaría? El tercer criterio lo enunciamos como: la paz interior siempre acompaña a la presencia de Dios. Es el saludo de Cristo en sus apariciones: la paz esté con vosotros. Esta situación es la que San Ignacio denomina como consolación,
y consiste en una confortación y armonía del espíritu, independientemente de la situación emotiva que se viva. El cuarto criterio es el opuesto al tercero. La agitación interior acompaña siempre al influjo del maligno. La descripción del endemoniado del Evangelio nos da la clave. Le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. A esta situación interior es a lo que da San Ignacio el nombre de desolación, fruto del malestar, desequilibrio e insatisfacción espiritual. Al comienzo puede ser independiente de la situación emotiva que se vive, pero siempre acaba por arrastrarla e incluirla. Dice Dios a Caín: ¿por qué te enfureces? ¿Por qué andas cabizbajo? Si obraras bien, llevarías bien alta la cabeza, pero si obras mal, el pecado acecha a tu puerta y te acosa, aunque tú puedes dominarlo. Cuando se descubre el origen maligno de la intención que viene acompañada de desolación, la lucha contra ella consiste en hacer justamente lo contrario de lo que propone, y no tomar decisiones motivadas por ella hasta que la desolación desaparezca. Como dice San Ignacio, en tiempo de desolación no hacer mudanza. Y el quinto criterio lo podemos enunciar como: toda obra habla de su autor, no le puede negar, y al árbol se le conoce por sus frutos. Lo que es de Dios habla de Dios, presenta los atributos de Dios y produce frutos de Dios. Lo que pertenece al demonio habla de sus cosas, es corruptible y produce frutos malos. Dice Jesús en el Evangelio: así los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos, y todo árbol que no da fruto bueno se corta y se echa al fuego. Total, que por sus frutos los conoceréis. Por eso, en todas las cosas, en todos los asuntos, hay que mirar siempre a dónde conducen y qué consecuencias tienen, porque por sus consecuencias se puede reconocer la intención que los motiva. En resumen, para realizar un buen discernimiento hay que valorar del asunto de que se trate tanto el principio como los medios, circunstancias, fines, consecuencias y efecto que produce en nosotros, y todo ello, para que sea bueno, ha de ser coherente en el bien. Y además no podemos olvidarnos de ponerlo en presencia del Señor, es decir, de orarlo. Acertaremos siempre. Pongamos un ejemplo tonto, a modo de práctica que ilustre el discernimiento, pero que a algunas personas les produce mucha zozobra. Recibir la comunión en la boca o en la mano. Si el asunto produce zozobra, agitación interior, eso ya nos va indicando que el demonio anda detrás. Tanto en los evangelios como en las cartas, como en los escritos de los santos padres, no hay mención de tal disyuntiva, ya que no se practicaba la comunión en la boca. Siglos después se introdujo esta segunda práctica en la Iglesia, que acabó siendo exclusiva. Como ya se dijo, la aplicación, la práctica, es mudable, el fundamento no. Actualmente ambas modalidades están nuevamente vigentes y legalmente autorizadas. Entonces, ¿en qué se fundamenta la raíz de esa zozobra? En supuestas revelaciones o creencias o inspiraciones o modas que tratan de anteponer a una sobre la otra, acusando a la contraria de maligna en base a una serie de pseudoargumentos insostenibles. Queda evidente, al analizar la situación, que la finalidad de todo ello es crear tensión, sacar la autoafirmación que cada uno lleva dentro y originar animadversiones. Todo esto solo puede venir del demonio, del maligno, de Satanás, y quien sufre la zozobra debe reaccionar en contra de la tentación que le asedia, haciendo justamente lo contrario de a lo que le incita, para recobrar la paz de Cristo, porque la comunión no se la proporcionará si no hay conversión previa. Recordemos que lo propio del demonio es presentarse como ángel de luz, para que se le escuche y preste crédito, y así poder engañar y meter su veneno de maldad y de cisma. Comprendamos que al comulgar el cuerpo de Cristo, la que comulga es la persona entera, cuerpo, sangre, alma y espíritu, no sólo la boca o la mano.
Si no, ¿cómo nos íbamos a beneficiar del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en la Eucaristía? Comprendamos que lo que mancha al hombre y ofende a Dios es el pecado, no la suciedad de la boca o de la mano. Comprendamos que la humildad y el temor de Dios se tienen en el espíritu, en el corazón, según la expresión evangélica, y que a éste le están sometidos el alma y el cuerpo. Y no es en la boca o en la mano donde residen, ni en las rodillas, aunque todo eso pueda manifestarlo. Comprendamos que a Dios sólo se le puede honrar cumpliendo su voluntad, obedeciendo sus mandamientos y siguiendo sus caminos, no usándole de pretexto para hacer lo que él reprueba. En fin, esto es solo un ejemplo para que se vea que el demonio nunca anda ocioso. Pero San Ignacio también plantea dos posibilidades que al parecer no figuran englobadas en estos 5 criterios. Una es cuando la persona va de mal en peor y otra cuando va de bien en mejor. Cuando la persona va de mal en peor, dice San Ignacio que el buen espíritu, lo que nosotros llamaríamos la buena intención, actúa de forma contraria a como cuando la persona progresa en el bien, creando en quien obra mal zozobra, incomodidad, insatisfacción y mala conciencia, mientras que el mal espíritu, la mala intención, actúa de forma inversa para evitar que la persona cambie. Y viceversa, cuando la persona va de bien en mejor, la buena inclinación es la que genera el confort interior en el progreso hacia el bien, mientras que la mala intención desestabiliza tentándola con un supuesto bien mejor, mediante el perfeccionismo basado en sus propias fuerzas. Si bien en una apreciación superficial parece que las actuaciones son contradictorias, si usamos el criterio de coherencia, observaremos que tanto el bien como el mal son coherentes en sí mismos, aunque cambie su estrategia. Luego, si lo que cambia es la estrategia y no su coherencia interna, los criterios dados nos siguen siendo igualmente útiles, aunque también cambien las situaciones y circunstancias en las que se aplican. Y como muestra de aplicación del 5.º criterio, por sus frutos los conoceréis, veamos también cómo el demonio ejerce su influjo como príncipe de este mundo, remedando el bien, pero llenándolo de contenido perverso, cumpliendo aquel principio de todo lo que no se quiere hacer espiritualmente, se realiza físicamente desconociendo su sentido. Porque en el fondo, toda mentira queda sometida a la verdad que le da soporte, ya que sin ella no puede subsistir. Así, en nuestro mundo de hoy, podemos reconocer de nuevo todo aquel pecado de Adán y Eva en respuesta a la tentación de la serpiente que les anunciaba el «seréis como dioses si coméis del fruto prohibido». Si reparamos en que el hombre que rechaza a Dios es porque se cree el Dios de su mundo, por lo que se comporta como tal en ese su mundo, de forma que cuanto más amplio y controlado sea ese mundo, más poder divino tendrá, lo que se manifiesta en quien profesa tal egolatría, en que se comporta como si todo lo supiera y todo lo dominara, lo que le capacita para discutir de todo y manipularlo todo y a todos, al considerar que todo es relativo a sí, y todo es según le vale, puesto que todo está sometido a su capricho, y todo se condiciona para someterlo a tal capricho. Incluso la misma naturaleza, el lenguaje y la historia se acomodan a su conveniencia, hasta abarcar toda la realidad, por lo que acaba por crear una realidad virtual. Además, al ser, creerse, el Dios de su mundo, como tal Dios no puede tener defectos, lo que le incapacita para reconocerlos y rectificar, y así no tiene de qué arrepentirse, puesto que todos sus defectos son de los otros, en quienes los proyecta, haciendo verdad el refrán que asegura que el ladrón cree que todos son de su condición. Incluso sus enfermedades y desviaciones morales nunca son tales, sino meras desviaciones de la normalidad. Por eso, en esta mentalidad se practica el culto al cuerpo, como ofrenda al Dios, y en reconocimiento de que dicho cuerpo es su templo, o el culto a la Madre Naturaleza, Virgen e Inmaculada, como extensión de este culto al cuerpo. Mentalidad que además es proselitista, y se expande en forma de tendencias sociales y culturales conducentes a honrar y glorificar al Dios. De ahí que el mayor enemigo de esta mentalidad egolátrica sea una religión, y concreta y especialmente la católica,
que no se somete a sus dictados y además los desenmascara. En fin, una mentalidad que retrata adecuadamente el ambiente reinante en nuestro mundo de hoy, y que nos muestra en qué lugar estamos, tanto del diagrama como del esquema vivencial, lo que nos advierte de los riesgos que corremos si nos dejamos arrastrar por dicho ambiente. Quedaría en este recorrido por el discernimiento responder a la cuestión, pero entonces, ¿cómo averiguar cuál es la voluntad de Dios para cada situación concreta? Respuesta que ya abordaremos en el capítulo siguiente. Muchas gracias.